¿Cómo entendemos la educación como un bien común? Pues es que en la vida todo es educación. Es que la palabra educación la hemos, o bueno, durante muchos años se trató de centrar en una sola institución, en un solo lugar. Entonces, educación es entrar a un colegio, ¿sí? Hay miles de formas de ver la educación como ese proceso que plantea herramientas o plantea em, paso a pasos o actividades propias para la formación en diferentes ramas, considero yo. Pero es un bien común para mí porque todo el tiempo estamos metidos en los procesos educativos. Yo creo que se le ha dejado, se le ha quitado el peso de la educación en casa, pero es esa educación que basa la sociedad, ¿sí? La primera educación, la que tú recibes en casa, es la base para la creación de una sociedad estable, ¿sí? Si esa pequeña escuela, esa escuela primaria, realmente para mí, o sea, para mí es esa escuela primaria, no ha sido conformada ni está establecida ni es lo suficientemente estable, pues no vamos a tener la posibilidad de continuar en ese proceso de formación del ciudadano, ¿sí? Tú puedes dictar matemáticas, ciencias, música, en mi caso, lo que tú quieras dictar, pero si tú no tienes al ser, a ese ciudadano, con algunas bases, es difícil a veces llegar a término en una formación que llamaríamos integral. Políticamente hablando, hay miles de, de artículos, resoluciones que hablan de la formación integral, pero ¿qué es formación integral? Creo que la formación en este momento no responde realmente a las necesidades actuales de la sociedad. De por sí, si uno da una mirada a lo que ha venido pasando anteriormente, hablo de 10 años atrás, pues tampoco es que la educación en algún momento haya respondido a las necesidades. Y eso se ve precisamente en las crisis educativas que presentan las instituciones, en los contratiempos legislativos o en las contrariedades legislativas, mejor, que uno puede percibir desde las administraciones, desde los gobiernos de paso. Entonces, definitivamente al no reconocer el contexto en el que se está trabajando el proceso educativo, pues las políticas no van a dar respuesta. Y por más de que el docente se esfuerce en realmente crear estrategias valederas o propicias, es muy difícil lograr el proceso, que el proceso llegue a buen término cuando hay necesidades que no se suplen en los ambientes familiares o sociales, pues necesariamente eso se percibe en el aula, se percibe en los contextos educativos, en los ambientes educativos. Y es cuando el docente entra a hacer una labor titánica para tratar de impartir un conocimiento, sí, pero un conocimiento que responda a unas necesidades que nosotros no podemos suplir solos desde el aula. Parece que la mayoría de las escuelas no está formando para la vida, no está formando para la realidad, sino que sigue repitiendo una escuela tradicional, muchas veces acá en Colombia, lancasteriana, que no responde a los retos de esta sociedad, no responde absolutamente para nada a lo que necesitan las personas para poder enfrentar su vida por fuera de la escuela. Es decir, los estudiantes de 11 salen a una realidad que no saben cómo enfrentarle, no tienen una educación financiera que les permita saber cómo manejar una tarjeta de crédito, no entienden o no comprenden suficientemente cómo funciona el sistema laboral, eh, la diferencia entre lo público y lo privado, es decir, ni siquiera la exigencia de derechos. Entonces sí es una escuela que sí quedó en la enseñanza de unos contenidos muy, pero muy básicos que no le permiten al sujeto realizarse plenamente en esta sociedad. Los cambios que
se ven o que yo he experimentado en la educación en los últimos años, creo que tienen que ver más em, en la forma que en el fondo. Políticamente, pues se habla de unas ciertas normativas que favorecen aparentemente los procesos de aprendizaje, pero que definitivamente están lejos de acercarse a lo que es un contexto social del niño o del joven, o de la joven o de la niña. Y, y pues seguimos patinando en lo que sería esa educación emocional que debería ir de la mano del conocimiento mismo. No estamos preparando propiamente para el saber hacer. Y considero que, pues aunque hayan aparentemente, vuelvo, lo digo, políticas que busquen la modificación, los cambios de conductas de, y de lineamientos para la enseñanza, estamos un poco lejos de lo que se... Si vamos a seguir en esa tecnificación simple o si vamos a poder tener personas aptas para diversas actividades con la posibilidad de un pensamiento crítico y de un discurso propio de vida que le permita estar y ser un poco más feliz o sentirse un poco más completo con su proyecto de vida, porque finalmente la educación tiene que apuntar a un proyecto de vida digno, digno. Bueno, antes de la pandemia se venía ya discutiendo la falta de actualización, de renovación y de reestructuración de las diferentes escuelas alrededor y a lo largo y ancho del país y del mundo. Es decir, esta es una escuela que no responde a las condiciones actuales del planeta. Desde esa perspectiva, la pandemia rompe con toda esa situación y plantea una nueva perspectiva. El problema es ese, que no hay posconflicto. Hay posacuerdo de paz, pero no hay posconflicto, la guerra continúa. Sí, por eso en memoria y en historia hablamos de historia de tiempo reciente, es decir, una historia que no termina, sino que sigue avanzando. Entonces,